Empiezo permiso para grabar. Listo. Sí. Muy bien, amigos. Hoy estamos aquí en nuestro programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Es un programa de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y tenemos ni más ni menos que a un invitado especial, Isidro España. Así que, Fanny, te cedo la palabra para que platiquemos con Isidro España. Para comenzar, Isidro, es un gran honor contar con tu presencia en nuestro programa. Sabemos de tu trayectoria que es realmente impresionante y precisamente queremos que de tu boca salga, vamos a decir, cuál fue tu primer contacto con el arte. Bueno, mira, mi primer contacto con el arte fue siendo niño en el Kinder Nacional, que se hacían pastorelas, y entonces participé en una de las pastorelas y desde ahí me gustó. ¿Mm? Pero no vine a trabajar profesionalmente, sino hasta 1960, aunque ya estaba participando con el Teatro Infantil de Honduras, que fundara y dirigiera Mercedes Saúl Membreño. Pero en los años 60 ya me comienzo a involucrar con el Teatro Nacional, con el Teatro Universitario, y entonces paso a otro nivel. ¿No? Y ahí se continuamos desde esa época. Desde la adolescencia comenzaste entonces ya de una manera, diríamos, profesional. Así es, así es. Uno de los primeros trabajos que hice en ese sentido fue Corona de Amor y Muerte, de Alejandro Casona con Mercedes Saúl Membreño, el personaje de Fragoso, con Lucio Ondina y Salvador Lara como coprotagonistas, y Rosita Burgos como protagonista. Rosita Burgos no se desapareció del mapa, no volvimos a saber de ella, pero era una excelente actriz y con un porte escénico extraordinario, pero solo la vimos en dos obras, en La India Triste y esa, pero de ahí no volví a saber nada de ella. Luego trabajé con Santiago Fe, ella en el Teatro de la Normal de Señoritas y Normal de Varones. Hicimos no, perdón, Las Coéforas, y yo soy el personaje de Gisto. Pero la primera obra sí también fue la aparición de la Virgen de Suyapa, el personaje de Alejandro. Entonces ahí empiezo a desenvolverme y Te a quiero tomar cursos. contar, Fanny, que Ujú. ahora que él menciona estas obras, bueno, Isidro sabe quién es mi padre, ¿verdad? Mi papá siempre nos contaba estas historias, se llama Juan Ramón Laínez, mi papá, y cuando él está mencionando esto, me recuerda lo que él me cuenta cuando yo era niña. Entonces, solo que mi papá hacía los escenarios, ¿cierto, Isidro? Así es, uno de los grandes escenógrafos de Honduras. Impresionante su trabajo y su trayectoria. Y además somos grandes amigos con Juan Ramón Laínez, ese es mi amigo de toda la adolescencia junto con Pompeyo del Valle. Sí, don Pompeyo, es cierto. Siempre estaba Luciondina, también íbamos a ver a Luciondina. Pero me encanta el hecho de que haya dicho Isidro esa primera impresión siendo niños en el teatro infantil, o sea, la importancia del fomento de la literatura, del arte en los pequeños, cómo impacta, ¿verdad? Cómo te sella y te hace llegar después de adulto a estos espacios, la importancia de darle ese fomento a los niños, ¿verdad? Desde edades tempranas. Sí, del Un arte en momento. general. En el caso de Isidro fue el teatro, pero hemos conocido desde hace muchos años a Isidro en teatro. Sin embargo, yo he visto particularmente su incursión en la novela. Cuéntanos, Isidro, cómo fue esa iniciación. Bueno, mire, yo comencé a escribir poesía desde los 8 años y Ujú. la fui guardando. Y luego la vida,
Es decir, el recorrer tanto camino me hizo conocer gente interesante, como el caso de Lidia Zamulá, la Alondra Negra, Ujú. que fue una cantante que llegó a cantar con Toña la Negra. Y yo no quise que quedara en el olvido la historia de esta mujer, porque es una historia extraordinaria, porque después de haber llegado a la cúspide, ¿no? En el terremoto de Japón, pierde a sus hijos. Ella está en Panamá, tiene un club en Panamá, y entonces ahí el marido, que era un japonés, le dice que va a ir a ver qué pasa con los hijos, y se va y nunca más volvió. Entonces ella, allí en el club, la soledad, la tristeza, ¿verdad? Comenzó a beber y hasta convertirse en una mujer alcohólica, pero que felizmente logró salir de ello, hacer algunas actividades, como participar en el Festival Lote, que por cierto no la dejaron participar porque participaba solamente con una guitarra, y esas cosas estaban como arregladas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, es decir, en esa novela recojo la vida de ella. ¿Eh? Qué interesante. En esta novela es, bueno, es tu única novela, porque también tenés libros de poesía, ¿sí? Sí, pero todos inéditos, ninguno he publicado. Tengo Ah, 16 libros de poesía y no he publicado ninguno. He publicado algunos poemas sueltos en periódicos y por medio de la red, pero nunca me he decidido a publicar un libro de poesía, porque aquí a mí incluso me da miedo ir al centro, porque aquí los poetas nacen por todos lados, entonces tengo miedo de atropellar a alguno, ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿por qué sí? Ya entendí. Ok. ya respondió. Toña Eh, la Negra, me llamó la atención esa, en música, Isidro, ¿qué le gusta, qué disfruta? ¿Influye eso en su escritura? Mira, como director de teatro, yo sabía que tenía que conocer a profundidad todas las artes. Entonces, mis primeros maestros de música fue Héctor Galvez y Ondina de Galvez, que era su esposa, fueron mis primeros maestros de música. En la pintura estuve con Gelacio Jiménez, ¿verdad? En su estudio, eh, aprendiendo las técnicas de la pintura. Claro que yo no me iba a dedicar a eso. También estuve con grandes maestros como Body Henkel, una maestra de danza que trabajó con José Limón y me dio clases durante mucho tiempo para el aspecto de la danza, porque uno necesita también conocer los aspectos coreográficos de una puesta en escena, ¿no? Es una partitura, que le llamamos partitura general de acción, entonces para eso hay que conocer saber de coreografía. Entonces, implementé diferentes disciplinas artísticas para el desarrollo de mi profesión como director de teatro y como actor. Y luego, pues ya viejo me metí a estudiar, por ejemplo, a Bellas Artes, a estudiar pintura. Me gradué casi con todos los honores, ya viejo, como a los 70 o 72 años. Antes de la pandemia terminé mis estudios, creo que fue el 2018. Y estoy ahorita pintando también, ¿verdad? Porque siempre pueden incursionar en las diferentes artes. em, Entonces, Es Isidro, todo una claro, enciclopedia, Gelacio, Tofé, Mercedita Jagurcia, Galvez, o sea, solo renombres ahí. sí, una bueno, miscelánea de todas las artes. también tuve muchos renombres en el extranjero, maestros muy buenos como Sergio Arauz, chileno, y mi Ujú. maestro de actuación, como Juan Felipe Preciado, que era el traductor de las películas del inglés al español en clases de actuación en México. Porque en San Santiago de Chile solo estudié actuación, pero yo quería dirigir. Entonces, Mm. eh, en dirección en México,
te ponen también como complemento y llevar la carrera de actor, ¿verdad? Es decir, son 9 materias las que se llevan en esa carrera: escenografía, vestuario, luces, en fin, todo lo que requiere un espectáculo teatral. También mis primeros pasos de dirección los di en Nicaragua, Ajá, siendo asistente de estudio de Naraya Céspedes, la Socorro Bonilla Castellón, que fue la fundadora de la Comedia Nacional de Nicaragua. Y ella me preparó también en el campo de dirección hasta que llegó un momento y me dijo, bueno, date a tu país a dirigirme. Entonces vine a Honduras y monté un espectáculo que se llamaba Un Fénix demasiado frecuente, de Christopher Fry, que es una historia ampliamente conocida, que verdad van a enterrar a un soldado, y la mujer se queda ahí en la tumba para morirse perdón, muere su marido y entonces se queda en la tumba a morir con él, pero llega un soldado y se enamoran, ¿eh? A la cripta. Y entonces por eso se llama Un Fénix demasiado frecuente. Y ya se olvidó del marido totalmente. Y luego en, con Salvador Lara tuvimos también muchos, con el Teatro de los 10, hicimos muchísimas producciones, como Adelita de Edgar Neville, eh, una de Bojorges, La Comprende mi Verás, en los cuales yo era el protagonista en ambas. En Nicaragua también siempre fui el galán, porque en ese tiempo estaba joven y estaba guapo y hermoso. Entonces, trabajé en los Verdes Campos del Edén y trabajé en Antígona. La crítica de Nicaragua me menciona como una actuación muy destacada en ambas obras, en Los Verdes Campos del Edén y en Antígona de Onil, que fue Isidro, dirigida que por Bennett. bueno, es interesante, yo puedo estar horas hablando con Isidro y realmente disfruto. Y eso es lo que queremos transmitirles al público que escuchará esta entrevista precisamente. Isidro, ¿cómo miras tú el panorama ahora en comparación de hace 40 años, 30 años? ¿Era mejor en los años 80, 90? Que ahora, ¿qué piensas? ¿Cómo miras tú como un conocedor, productor? Si no me equivoco, sos productor, has sido productor también, ¿verdad? Productor, director, actor y hasta escritor, la faceta de escritor. Cuéntanos, ¿cómo miras tú estos escenarios de antes y ahora? Bueno, mira, la diferencia está en que el teatro anteriormente tenía un público. A veces habían funciones que realizábamos que del Teatro Nacional a donde está ahora el Merceditas Saúl Membreño, Ujú. eran las colas para entrar al teatro y eran 30 funciones continuas. y ahora, ay, no. Y era el tiempo en que en el Teatro Nacional cabían 1.500 personas diarias, ¿verdad? En cada jornada, Muy ¿verdad? intensa. Incluyendo platea, palco, galería. Entonces teníamos un público teatral. Pero en los años 60 comienza a gestarse un movimiento de arte popular en Latinoamérica a Ujú. raíz de la Revolución Cubana Sí, y del movimiento del Teatro La Mama en Colombia. Entonces, los artistas, sobre todo los jóvenes, decidimos que había que salirse del teatro y llevar el teatro a los barrios marginales o en vías de desarrollo, como se les quiera llamar, a los sindicatos, a las plazas, a los mercados. Y entonces ya no necesitábamos anunciar las obras, sino que directamente íbamos al público. Tal es así que salió un artículo de Acá en F, que ya varios de los directores ya no estábamos dirigiendo, que no estábamos haciendo nada, lo cual es falso, porque yo considero que hay una época si hay una época de oro del teatro, hay una época de platino del teatro popular, ¿verdad? sí, sí. Entonces, pues decido yo, para contrarrestar esa información que daba Acá en F, montar nosotros los hombres, y como se me había negado el Teatro Nacional, porque nos negaban el Teatro Nacional a los revolucionarios,
Pero en Entonces los años decía, 80.